Hola señores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la segunda temporada de las historias de restauración. La semana pasada estuvimos hablando sobre la inmadurez. Si no han visto el video, les invito a que lo miren. Y pongan sus comentarios, escriban. Esta semana estamos hablando sobre la avaricia. Bueno, y en este video vamos a analizar 3 puntos importantes. Quédate con nosotros para que podamos juntos analizar este tema. Muy bien, la historia de Zaqueo, un hombre avaro. Cuando pensamos en esa historia de Lucas capítulo 19, sería conveniente dividirla en 3 aspectos interesantes. El primero de ellos, ¿qué significa ser avaro? La avaricia fue históricamente reconocida por la Iglesia oficial como uno de los 7 pecados capitales. ¿Por qué uno de los 7? ¿Y por qué capital? Si bien la Biblia menciona cantidad de pecados y el apóstol Pablo es uno de los que más listas confecciona con respecto a ese tema, nunca debemos entender que una lista bíblica es definitiva o absoluta sobre las posibilidades que tiene una persona de cometer errores. La Iglesia Católica o la Iglesia oficial decidió determinar que eran 7 pecados capitales. Esto significa que cada uno de esos 7 abría una puerta a un sinnúmero de pecados relacionados con ellos. Por ejemplo, nuestro capítulo toca el tema de la avaricia. Al abrir la puerta a la avaricia, sin importar si es hombre, mujer, joven, adulto, uno abre el camino a tentaciones y pecados relacionados justamente con la avaricia, como podrían ser la mentira, el robo, el hurto, el desfalco, la estafa, el engaño, todo con la finalidad de incrementar ese bien que uno desea de manera desordenada. ¿Por qué desordenado? Porque querer tener una casa, un trabajo, el carro, los autos, la ropa, es normal y tiene que ver con el anhelo de poder estar mejor, de poder disfrutar de cosas mejores. Pero la avaricia no es eso. La avaricia es el exceso desordenado que nunca encuentra la satisfacción plena. Es decir, llego a ganar una determinada cantidad de dinero y quiero más. Tengo una casa grande y quiero otra. Tengo un auto del año y quiero otro. Tengo ropa y quiero más y más y más. Por eso, esta condición o esta característica termina siendo un pecado. La historia de Zaqueo es la historia de un hombre que de alguna manera se relaciona con este deseo desordenado. Quiero tener más. El segundo aspecto que tendríamos que pensar en la historia de Zaqueo es qué significa ser un publicano. La Biblia va a mencionar este tipo de personas en el Nuevo Testamento y tienen que ver con una historia muy particular del gobierno romano. El gobierno romano les cobraba impuestos a todos los pueblos que habían sido conquistados. Dentro de ellos estaba Palestina, lo que nosotros conocemos como la Tierra Prometida. Este pueblo, el pueblo de Israel, entonces le debía pagar impuestos, pero no usaban los romanos a su propia gente, sino que ponían en arrendamiento, le daban la posibilidad a ciudadanos de la misma región de adquirir ese puesto. ¿Cómo se hacía? Cada 5 años se ponía en alquiler o en renta el puesto de publicano. Para eso, quien tenía recursos y ambiciones personales ofrecía una determinada cantidad de dinero. Obviamente no por amor al pueblo ni por amor a Roma, sino que este hombre sabía que por ocupar ese puesto y cobrar los impuestos de sus conciudadanos, él les iba a incrementar, se iba a aprovechar de esa gente. Y lo interesante, Roma lo sabía, pero no creó ninguna ley para defender a los pueblos oprimidos o a los pueblos conquistados. Cuando uno va a estudiar derecho, actualmente tiene que ir al derecho romano. Pero es interesante porque ellos de alguna manera dejaban esa puerta abierta para que los publicanos pudiesen aprovecharse de la gente sin que nadie defendiera. No es Zaqueo el único mencionado como publicano. También está Mateo, Leví, este hombre que nosotros tenemos como uno de los evangelistas. El Evangelio según San Mateo corresponde a un hombre que también ocupaba el puesto de publicano. Cristo no tuvo ningún reparo en acercarse a la mesa donde estaba Mateo, Leví, y le dijo, sígueme.
¿Qué significa esto? Que Cristo se acercaba a ese tipo de personas. Y lo notable de la historia es que Leví dejó todo, cerró esa etapa de vida y dijo, esto no es lo que quiero, y lo siguió a Jesucristo. Esta historia de Zaqueo tiene que ver con algo parecido. Zaqueo no solo era publicano. En Jericó, una de las grandes capitales, una de las grandes regiones, lo tenía a él como jefe de publicanos. Significa que él muy posiblemente haya sido previamente un publicano, pero por sus ambiciones, por su deseo desmedido, por su afán de adquirir más, él no tuvo problemas en reunir el dinero para ahora convertirse en un jefe de publicanos. Significa esos afanes que podemos tener en la vida de querer llegar a más, de una forma casi insaciable. Él estuvo dispuesto, muy probablemente, a hacer negocios turbios con el gobernador. ¿Por qué? Porque los gobernadores tenían buena relación con los publicanos y mucho más con los jefes de publicanos. Porque los gobernadores sabían que de esa relación iban a generarse recursos financieros para ambos. Zaqueo es una de esas personas y quizás nosotros tengamos personas cercanas así. O quizás, algo más notable todavía, te veas reflejado en este capítulo, porque quieres más. Algunas veces puede ser porque de niños o en nuestra infancia tuvimos poco y soñamos a lo largo de la vida con adquirir más. Ahora bien, es algo normal y natural querer tener. El problema está cuando eso es insaciable, cuando para ello justificas con tu razón cualquier tipo de conductas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que tengas un mejor trabajo es una bendición, que puedas alcanzar tener esa casa o ese auto del año es una bendición, es un regalo de Dios y es una oportunidad de crecimiento y te felicitamos por eso. Pero cuidado, porque abrirle la puerta a la avaricia es abrirle esa puerta a una serie de pecados, dijimos. ¿Y cuál puede ser? La idea de, para poder conseguir un mejor puesto en el trabajo voy a mentir, o para satisfacer ese deseo de alcanzar un poco más de dinero estoy dispuesto a negociar de una manera ilícita algo, o quizás hasta robar para poder tener aquello que quiero. Zaqueo había incurrido en la avaricia. Él era ahora jefe de una cantidad de personas que podríamos llamarlo quizás como una mafia de los impuestos. Y este hombre llegó a un punto donde todo lo que tenía de alguna forma tampoco saciaba aparentemente su corazón. Allí llega entonces nuestro tercer punto. ¿Por qué Zaqueo quiere ver a Jesús? En un momento en el Evangelio según San Lucas se nos va a decir que Zaqueo quería ver a Jesús y como era pequeño de estatura se subió a un árbol, esperó y se fijó por dónde iba a ir Jesucristo en el camino, se trepó con todas las dificultades que una persona adulta puede enfrentar para treparse a un árbol y desde allí arriba estaba tratando de contemplar a Jesús. Y lo notable, lo maravilloso de nuestra historia es que Jesús cuando llegó a ese árbol, si se imaginan la escena, fue algo más o menos así. Jesús fue caminando y miró hacia arriba y ahí arriba vio a este hombre y al verlo, Jesucristo sabía su nombre. ¿Cómo sabe tu nombre? ¿Cómo sabe tu realidad? ¿Cómo sabe tu condición? Le dijo Zaqueo, yo tengo que ir a tu casa. Y hoy Second Chance Ministry se goza en esto. Dios está entrando a tu vida, no solo a tu casa. Tu casa es un lugar físico, geográfico, un espacio. Hoy, Second Chance Ministry, a través de este video, está permitiéndole a Dios que entre no en tu casa, sino en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Ahora, quiero que pensemos un poco en esa historia. En ese momento, cuando Jesucristo le dijo, voy a ir a tu casa, el sonido de las voces que comenzó a escucharse decía algo parecido a esto. ¿Cómo un hombre santo? ¿Cómo un hombre puro? ¿Cómo el Hijo de Dios que dice ser va a ir a la casa de una persona pecadora? Y Jesucristo, conociendo la realidad, los miró a todos ellos y les dijo, yo no vine para justos, sino para pecadores. En otro momento usó otra idea, pero con similitud de conceptos. No vine para los sanos, sino para los enfermos. Jesucristo está interesado en personas que han fallado, en personas que reconocen su error, en personas que están viviendo una vida que no es el plan que Dios tenía para ellos. Y Jesucristo fue a la casa de Zaqueo. ¡Qué momento! Zaqueo había invitado a sus amigos. ¿Quiénes? Todos publicanos, todos pecadores. Y allí en esa escena está Jesús, sus discípulos, es decir, está Dios en medio de esa gente. Y cuando los ve, los mira y con el amor que tenía
para todo tipo de personas, comienza a hablarles de su amor, de su misericordia, y algo sucede espiritualmente, que es lo que anhelamos que también acontezca en tu vida y en la vida de aquellos que están atravesando esa crisis de querer tener, ese deseo desmedido, ese anhelo de decir quiero más, de una forma insaciable. Algo pasa espiritualmente en ese instante y permítanos relatarle esa historia. Zaqueo se pone en pie y me imagino mirando a los ojos a Jesús y a sus amigos, un montón de personas corruptas que mentían, que engañaban, que eran abusadores, quizás ladrones, allí sentados en esa mesa. Él les dice, algo pasa en mi vida y quiero tomar una determinación. Así comienzan los grandes cambios en la vida, con determinaciones. Hoy es la oportunidad que tomes una determinación. ¿Qué hizo Zaqueo? Mirando a Jesús y a todos sus amigos les dijo, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Es decir, voy a ser dueño por primera vez en la vida de todo lo que tengo. ¿Y por qué utilizo esta expresión por primera vez? El tema es el siguiente. Cuando uno es avaro, cree ser dueño de las cosas, pero en realidad esas cosas materiales están dominando tu vida, están dominando tu corazón. ¿Qué quiero decirte? Que trabajaste por tener tu teléfono, tu televisor, tu auto, tu ropa, tu casa. Y en un determinado momento surge esa idea loca que alguien te dice y podrías regalarlo, podrías darlo, podrías donarlo. Y adentro existe un grito que inunda todo su ser que es más o menos así. ¡Jamás! ¡Jamás podrías soltar esto! Significa entonces que aquello que creíste conquistar en la vida te ha terminado conquistando. Y aquello de lo que pensabas ser dueño termina siendo dueño de tu corazón, porque jamás vas a poder soltarlo o determinar un futuro para ello. ¿Qué queremos decirte? Ese día Zaqueo dijo, soy dueño por primera vez de todo lo que tengo y por eso lo doy a los pobres. Ahora, le quedaba otra mitad y en esa mitad hay también una convicción de pecado. ¿Por qué? Él dice, casi simbólicamente, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Obvio que había defraudado, obvio que se había aprovechado, obvio que había excedido el precio impuesto por los romanos. Él sabía de su error. Entonces lo más probable es que Zaqueo se haya quedado con poco, lo mínimo, o quizás nada. Por fin, por primera vez en la vida, Zaqueo era dueño. ¿Dueño de qué? Dueño de su corazón, dueño de su voluntad, dueño de sus emociones. Quizás hoy seas dueño de muchas cosas, pero ponte a pensar un instante. ¿Eres el dueño de todas esas posesiones, dinero, recursos o ellos te dominan? En cualquier área de la vida nos encontramos personas así, en la política, en el gobierno, en las autoridades, en los juzgados, y podría seguir la lista hasta quizás en familia o dentro de la misma iglesia. Personas que creen ser dueños de algo cuando en realidad ello los está dominando. Second Chance Ministry viene con este mensaje a decirte, no importa en el área de la vida en que estés, puede llegar la salvación a tu casa como dijo Jesús allí en la casa de Zaqueo. Una vez que Zaqueo tomó esa determinación, Jesucristo se puso en pie y mirando a Zaqueo y a toda esa gente que lo rodeaba dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y déjeme decirle, la salvación no implica no tener recursos. La salvación implica saber entender que somos dueños y como dueños podemos determinar. Ahora, si usted todavía no puede determinar qué hacer con eso que tiene, eso quizás esté siendo dueño de tu vida. Oramos para que Dios te ayude a reconocer que tú eres el verdadero dueño o dueña. ¿Cuándo te vas a dar cuenta si lo eres? En el momento en que puedas soltarlo. En el momento en que puedas ver que eso realmente no es lo importante. Una frase para terminar que quiero dejarles. En algún momento leí esto y me gustó mucho. Decía, el amor es siempre un extraño en la casa de un avaro. ¿Por qué? Porque el amor que tengo por el dinero impide que pueda tener amor hacia otras personas. Eso significa que en la casa donde vive un avaro, poco puede ese hombre o esa mujer amar realmente a otras personas. ¿Por qué? Porque amar es dar. Y el verdadero amor implica dar, implica renunciar. Y para un avaro eso es prácticamente una locura, un imposible. Nosotros creemos que Dios puede cambiar eso también.
No te pierdas nuestro próximo capítulo. Estamos en Second Chance Ministry esperando la oportunidad de bendecir tu vida y hablarte de esa segunda oportunidad que Dios quiere darte. Dios te bendiga. Nos vemos.